Bueno, se cortó el video. Seguimos en una fase 2, una parte de la clase 2, ya queda poquitito, ya vamos a terminar en breve. Bueno, como decía, entonces recapitulando un poco el análisis de datos cuantitativos agrupados, ¿sí? Con la marca de clase, o antes le llamamos intervalo medio de clase, lo van a poder encontrar de las dos formas. Lo que hacemos entonces es seleccionar un promedio entre el valor máximo y mínimo de cada intervalo, y de esta forma podemos como tener una nueva medida de la variable, o sea, cuál es el valor de la variable, y bueno, entonces dejamos que 10 personas tienen 5 años de edad, 25 personas tienen 15, y 15 personas tienen 25 años de edad. Esto es un poco para que entendamos. Básicamente, dentro del análisis de datos, tanto cuantitativos agrupados como cuantitativos sueltos, un poco vamos a recapitular, entonces al final de esta clase vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, bien, estaban, recapitulando, las medidas de tendencia central, ¿sí? Que entonces eran la media, la moda y la mediana, tratando de recordar entonces que la media es, acá en este caso coinciden, ¿sí? La mitad es igual, si uno doblara esta pantalla ahí donde ve esta línea, y doblara por la mitad esta campana, de un lado es igual que del otro, esta es la famosa campana gaussiana o de distribución normal, donde la media, la moda y la mediana son iguales, o sea, el 50% de la población tiene, si esto fuera, por ejemplo, la altura, o el dinero, esto no se da mucho con el dinero, pero digo, lo que ganamos, o la altura, se da particularmente en los fenómenos biológicos, que son los que nosotros estudiamos. Esto, si acá estuviera el peso y acá la frecuencia, ¿sí? La cantidad de personas que tienen este peso, nosotros vemos acá que el 50% y la mayoría, y la mayor cantidad de personas, y y la media, están todos juntos aquí. Entonces, en la distribución normal, la media, la moda y la mediana se repiten, daría igual a, si al director del hospital yo le diría el 50% gana 25.000, el promedio es 25.000, y la mayoría de nosotros gana 25.000 pesos. ¿Qué pasa con la dispersión? La dispersión entonces dijimos que es el ancho, digamos, de alguna forma, de esta campana, ¿sí? Donde nosotros tenemos el medio y decimos, bueno, ¿cuánto se alejan estos puntos del medio? O sea, ¿qué talla tienen? No es lo mismo tener una talla de uno que va desde 1,20 hasta 2 metros, que una talla que va de 1,40 hasta, no sé, de 1,40 hasta 1,80, ¿sí? La curva sería más angostita. Acá entonces están las medidas de posición, donde no se mueve nada, ¿sí? El cuarto de población está en este peso, el otro medio restante, esta es la distancia intercuartílica que vemos, y el último cuarto de población está entre esto y más peso. Bueno, y acá tenemos un ejemplo clásico de la forma, o podría ser en la forma de la distribución de dinero, por ejemplo, donde vemos que hay bastantes que ganan hasta acá, y después son mucho menos, no sé, pongámosle un ejemplo, 25.000 pesos, y después hay corrimientos, ¿sí? Donde esto, insisto, sigue siendo la frecuencia de personas, la mayoría gana esto, hasta acá. Y después empieza a bajar, digamos, lo que ganan más, bajan estrepitosamente, no se mantiene así, una línea tan como igual de un lado y del otro, sino que están muchos de los que ganan poco, ¿sí? Y muy pocos de los que ganan mucho. Bien, ¿por qué son importantes? Y vuelvo a repetir y machacar con las medidas de dispersión. ¿Sí? Las medidas de dispersión tratan de medir entonces la diferencia que hay entre los extremos de los datos y el medio de los datos, ¿sí? O los valores más frecuentes de los datos. Que cuando la distribución es gaussiana, la media, la mediana y la moda son iguales, ¿sí? En este caso, la distribución es gaussiana, si ustedes ven,
Si yo doblo la curva azul de un lado y del otro, va a dar igual, la forma es exactamente igual de un lado que del otro, lo mismo la azul y lo mismo la roja. Solo que, justamente, uno puede ver dispersión en, por ejemplo, miren la curva roja. La curva roja tiene una dispersión mucho más chiquita de los datos, ¿sí? Digamos, se estira, al estirarse la curva hace, perdón, una dispersión mucho más grande, ¿sí? No más chica. Uno ve que hasta llegar al medio, esta curva tomó muchos más valores que esta, que la verde. A pesar de que la media, la moda y la mediana van a dar igual, probablemente la curva roja tenga un nivel de dispersión más grande. ¿Por qué? Porque este valor está más lejos del centro. Este valor está más lejos del centro que en la verde. ¿Sí? La verde al centro, esta es poca la distancia, y si uno ve la azul es un poquitito más, y si uno ve la roja es otro poquitito más. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo donde nosotros veíamos el dinero, ¿sí? Si el medio está acá, imagínense cuánto se separa de este medio esta medida, ¿sí? Que es lo que nos pasaba con la media diferente y un desvío estándar, una varianza mucho más grande, probablemente en esta población que en esta verde. Bien, vamos a analizar algunos ejemplos así como para recordar, esto ya es como repaso, digamos, de ejercicios para recordar. Bueno, acá por ejemplo tenemos un grupo de atletas que necesitaban perder peso antes de una competencia, y acá están los kilos que perdieron al cabo de una dieta estricta. Bueno, estos son datos sueltos, ¿sí? Clásicos datos sueltos. Entonces, los casos sueltos nosotros vamos a ordenarlos, entonces, como dijimos, de menor a mayor. Aplicamos, y sobre todo vuelvo con el concepto de aplicar los cosas, el promedio es lo mismo, ¿sí? 0,5 más 0,5 más 0,6 más 0,8, ¿sí? Ahora lo vemos, pero sobre todo por el ejemplo de los cuartiles, acá ven que aplicamos la fórmula, y en la fórmula, la posición nos da 2.75. Esto significa que el primer cuarto de atletas bajó 2,75 kilos. No, significa que el valor a donde nosotros tenemos que ir a buscar es el valor del palito de lado 2.75. Como ya dijimos, cuando da más de 2,5, nosotros redondeamos esta posición en el número 3, y aquí vamos, 1, 2, 3. O sea, el 25% de los atletas que están adentro del palito de la bolilla, o como quieran decirle, en la posición 3, bajaron 0.6 kilogramos de peso. ¿Sí? Lo mismo nos va a pasar en el segundo cuartil, donde en el segundo cuartil aplicamos la fórmula y lo que nos da es 5,5. La posición 5,5. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasaba cuando nos daban el medio? Hacemos un promedio entre ambos números. Entonces, el segundo cuartil, o sea, el 50% de los atletas han perdido 1,3 kilos. Al cabo de terminar esta dieta, lo mismo hacemos para el tercer cuartil, ¿sí? Que 0,75 por 11, nos da la posición 8,25. ¿Es menor de 5? ¿De 0,5? Listo. Nos vamos y dejamos en la posición 8 consolidada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2.4. Y este número me da exacto, y entonces el tercer cuartil, o el 75% de los atletas han perdido, después de esta dieta, 2,4 kilos. Ahora bien, yo puedo tenerlos así sueltos, o les puedo dar una vuelta para analizarlos, digamos, en tabla, los datos, como agrupados. Ahí. Bueno, acá están el cálculo, ¿sí? Como fuimos haciendo el cálculo de la media, como fuimos haciendo el cálculo de la varianza, Esto después les queda en el PDF para exportar, así lo tienen. Bien, entonces decidimos que los datos, en vez de analizarlos sueltos, voy a convertir la misma cantidad de datos en una tabla, como datos agrupados, para que veamos las diferencias básicas, cómo se analizan.
Bueno, decidimos que en vez de tener 0,8, 0,5, 0,3, 0,6, directamente íbamos a hacer un intervalo donde estuvieran todos los chicos que habían perdido menos de un kilo, ¿sí? Entre 0 y menos de 1 kilo. Hicimos la media de clase, ¿sí? En todos los intervalos hicimos la media de clase, y acá pudimos agrupar, entonces todos los que estaban menor a 1 eran 4, los que bajaron entre 1 y menos de 2 kilos eran 2, los que bajaron entre 2 y menos de 3 kilos eran 2, y los que bajaron entre 3 y menos de 4 kilos fueron 2. ¿Bien? Ahora, entonces en total entrevistamos o pusimos a dieta a 10 atletas. Bien. Ahora vamos a hacer todas estas, cómo vamos a calcular, porque recién vimos cómo hacíamos en una tabla de datos agrupados para sacar el promedio. Ahora vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Donde el promedio y ver los cuartiles. Para sacar el promedio funcionaba igual, ¿sí? La verdad que hay 4 personas que que perdieron 0,5 kilos, 2 personas que perdieron 1,5, ¿sí? Así que en el promedio, ¿sí? Vamos a ir haciendo después todos estos pasos para que la sumatoria total sea finalmente 17 kilos dividido la cantidad de atletas que son 1,7. Es decir, que el promedio o la media de pérdida de peso de estos atletas después de ser sometidos a una dieta es de 1,7 kilos. ¿Qué pasa y cómo vamos a analizar los cuartiles en estos ejemplos donde los datos están agrupados? Antes, en los datos sueltos los agrupábamos de menor a mayor. En las tablas también los ordenamos de menor a mayor, ¿sí? No tiene ningún sentido lógico que un intervalo acá sea de 1 a 2 y de acá sea de 0 a 1, ¿sí? Siempre se ordenan también, lógicamente, en los intervalos, se ordenan de menor a mayor. Solamente que acá, mirar los cuartiles, digamos, no hay que aplicarle ninguna fórmula. Lo único que hay que hacer, y esto vuelve como el concepto ya de que teníamos también de las variables cualitativas, esto es la frecuencia por un lado, la frecuencia absoluta acumulada, esto también está muy bien explicado en la clase de tablas, donde en realidad uno va acumulando para poder decir, bueno, 6 personas entonces tienen menos de 2 kilos, no tienen, perdieron menos de 2 kilos, 8 personas perdieron menos de 3. Si yo esto lo represento en la frecuencia relativa o porcentaje, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, qué cachito, ¿sí?, de cada intervalo se lleva del total? O sea, qué cachito del total se lleva cada intervalo, mejor dicho. Entonces lo que vemos es, yo tengo 4 personas, ¿sí?, sobre 10. O sea, que perdieron entre 0 y 1 kilo fueron 4 menos kilo. Fueron 4 de 10, entonces eso equivale al 40%, ¿sí? Multiplicado por 100. Recuerden que yo lo pongo siempre en porcentaje, pero en realidad se puede no multiplicar, ¿no? 2 personas de 10 equivalen al 20, otras 2 personas de 10 equivalen al 20, y las otras 2 personas equivalen al 20%. Todo esto siempre tiene que sumar el 100%. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta, es acumular la frecuencia relativa. Entonces, 40, 40 más 20, 60, 60 más 20, 80, 20 más 80, 100. Si esto no da 100, o esto no da el número que da la frecuencia absoluta total, hay algo que estamos haciendo mal en las cuentas. Y esto es un error frecuente porque muchas veces se ponen nerviosas en el examen y nos llaman y nos preguntan, ¿puede que esté mal la tabla? No, mal la tabla no está. La tabla dice, cuando nosotros le damos esta tabla, va a decir qué cantidad de veces un tipo tenía, o sea, qué cantidad de personas perdieron entre 0 y menos de 1 kilo, o 0,5. Como quieran decir, pueden referir el intervalo o pueden referir la marca de clase, ¿sí? Nosotros vamos a darles estos datos. La construcción de estas cuentas la realizan ustedes por ahí, con los nervios, las hacen mal, y esto les suma 120, 180, eso no puede ser así, ¿sí? Ustedes piensen que del 100% de una torta, ¿cuánto se lleva cada intervalo? No puede haber un intervalo superior, ¿sí? No puede haber más del 100%. ¿Sí? Si la idea es saber de qué cachito se lleva cada uno de los grupos. Si uno lo mira así simplemente, la moda
la cantidad de veces que más se repite está acá, ¿sí? En 0,5 kilos. Entonces yo tendría que decir, la mayoría de los pibes, o de estos atletas, bajó 0,5 kilos, o entre 0 y menos de 1 kilo. ¿Mm? Eso equivale al 40% de los atletas, o sea que 4 de cada 10 atletas, 40% de los atletas, la verdad que bajaron entre 0 y menos de 1 kilo, o 0,5. Vuelvo a decir que pueden referenciarlo de las dos formas. Ahora, cuando yo quiero saber, che, ¿qué cantidad de personas bajaron menos de 2 kilos después de tanta dieta tan difícil? Bueno, ¿qué cantidad de personas bajaron menos de 2 kilos? 6. Uno va y busca, este intervalo entra, este intervalo también, así que busca la frecuencia acumulada. Y lo mismo nos va a pasar con la frecuencia relativa. En tal sentido, cuando uno mira la frecuencia relativa, podría pensar en el concepto de cuartiles. Entonces dice, el 25% de las personas, ¿cuánto peso perdió? Bueno, muy bien, uno va a la frecuencia relativa acumulada, que si se acuerdan, si uno soltaba los datos y los analizaba como datos sueltos, uno los iba poniendo de mayor a menor y decía, bueno, acá está el primer 25, acá está el 50. Cuando encuentro el 50 era como una cosa acumulada, ¿sí? Acá este es el sentido igual, solo que se visualiza en una tabla. El 60% de los atletas bajó menos de 2 kilos. Este intervalo más este intervalo. O sea, ¿el 60% es un cuartil? Sí, el segundo cuartil o mediana. Acá no va a pasar como los datos sueltos, que uno analiza realmente el 25%, el 50%, el 75%. Esa formulita que nos permite buscar la ubicación nos dice siempre exactamente dónde está el cuartil. En la tabla eso no nos sucede. Pero ahí es donde está el cuartil. Es más, lo supera, ¿sí? Para que yo encuentre un cuartil en la tabla, siempre tengo que tener los cuartiles cumplidos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo que acá, en vez de 40, dijera 22, y acá dijera 60%, el primer cuartil no va a estar en el 22%, el primer cuartil va a estar en el cuartil cumplido, es decir, el primer 25% de población, bueno, coincide con la mediana y con el segundo cuartil, ¿sí? Es decir, por ahí, si yo acá tuviera 22 y acá tengo de repente 60, digo, el primer cuartil ¿dónde está? Bueno, en 1,5, o sea, el primer 25% de población pesó no, disminuyó su kilo en 1,5, el 50% también, ¿sí? Porque acá está también el segundo cuartil, y el tercer cuartil bar está recién en 80 kilos, ¿sí? Perdón, en 2,5 kilos. Eso que hice yo es un error que a veces les pasa. El 80%, o sea, el tercer cuartil, perdió 2,5 kilos de peso. Esta es la forma de ver los cuartiles. Muy fácil, realmente muy sencillo. Después, por último, vamos a ver cómo se hace la varianza y no es nada tampoco muy diferente. La única diferencia de los datos sueltos acá es esta media de clase que nos está diciendo, y es no confundirse, porque otro error muy frecuente, muchas veces cuando hacen el promedio, es por ejemplo decir, hasta 4 más 2, más 2, más 2, hacen esto y hacen un promedio, ¿sí? O hacen esto, 0,5 más 1,5 más 2,5 más 3,5 dividido de 4, porque tienen 4 renglones. Y no es así, ¿sí? Piensen que cada renglón hay personas adentro. Esto es muy importante porque el promedio muchas veces lo sacan mal por eso. Y también la varianza en ese sentido. Siempre tienen que acordarse que cada renglón, digamos, o cada categoría que uno le pone a la variable, cada intervalo que uno agarró de la variable, lo que tiene que hacer es pensar que se repite, que este número se repite. Si no, los analizaríamos sueltos, como el ejemplo anterior. ¿Sí? Yo acá los puse sueltos, los separé y listo. Y acá, como vemos, hay 4 personas que tienen menos de 1 kilo. Entonces, cuando yo decido ponerlo esto en un formato de tabla, nunca debo olvidarme que estos 4 renglones no son que le pregunté a 4 personas. Yo le pregunté, o pesé, o medí, o puse a dieta a 10 personas. ¿Sí? No son 4 renglones, son 10 personas. Eso siempre, mucho ojo, porque es un error muy frecuente. Entonces, para el promedio siempre son estas 10 personas las que dividimos, son 10 pesos, 10 tipos a los que pesé y puse a dieta. Y en ese sentido funciona igual
para la varianza. Si yo les dijera, estas 10 atletas en la población, irá dividido por 10, como en este caso, que busqué a todos los atletas que yo tenía y a todos los puse a dieta, y si yo les digo que es una muestra, la división de eso será por 9. Pero bueno, yo insisto, les voy a dejar esto en PDF para que ustedes lo puedan mirar más allá del video, ¿está bien? Pero, entonces, para construir la varianza en la tabla, lo que vamos a hacer es, primero, la media de clase, ¿sí? O sea, la variable, menos la media, que era 1.7, al cuadrado. Yo acá ya puse todas las cuentas de lo que da. Muchas veces hacen esto, y entonces dividen por 4. No, son 10 personas. Entonces, como son 10 personas, ¿qué nos estuvo faltando acá? Porque hicimos esto, que era la variable en sí, menos el promedio, lo elevamos al cuadrado, pero nos falta pensar que este número, está equivalente a 4 personas, ¿sí? O sea, nos falta multiplicar las 4 personas. Acá nos falta multiplicar las 2, este resultado nos faltan otras 2, y a este resultado nos faltan otras 2. Y esta es la segunda columna, ¿sí? Luego de que terminamos de hacer todas esas cuentas, al final de la segunda columna, entonces hacemos la sumatoria, tal cual como el promedio, hacemos la sumatoria de todos estos resultados, y lo dividimos en este caso, que es la población entera de atletas, por 10. Y esto nos da 1,3. Hasta acá, esta es la varianza. Siempre recordar que la varianza está elevada al cuadrado, y por ende no solo está elevado al cuadrado el número, sino también la unidad. Y el único fin del desvío estándar es quitarle, ¿sí? Ahí vale la raíz cuadrada, y en la raíz cuadrada, entonces al quitarle esta potencialidad, se lo saco al número, y se lo saco a la unidad, al kilogramo, ¿sí? Entonces, bien, esta es el desvío estándar. Lo que significa entonces el desvío estándar es que los atletas se alejaron de la media, el grupo de atletas se alejó de la pérdida de peso de su media entre 1.14 kilos. Bien, un poco, acá vamos a recibir todas las dudas de ustedes, pueden poner en la página, preguntar las dudas. Espero que haya quedado claro. Esto lo voy a dejar en PDF para que ustedes puedan verlo mientras también uno lo va diciendo, o después para ver las cuentas que estuvimos haciendo. Pero bueno, sí tengan en cuenta todo esto, que son las cosas que voy diciendo de errores donde podamos ir encontrando, porque son comunes, y uno en el examen está nervioso, y bueno, son errores muy comunes, ¿sí? Sobre todo ¿sí? El de no pensar que en la tabla se incluyen muchos datos. Siempre mirar la frecuencia absoluta. Y bueno, que tengan buen día de estudio, y cualquier duda, estamos siempre atentas a todo lo que nos pueda surgir. Bueno, chicas, las escuchamos.